Buenos días, mi nombre es Marcel Rodríguez y con mi grupo les venimos a presentar el tema de trastornos del estado de ánimo. Haciendo una breve boca, recordemos que un trastorno es una alteración que trasciende más allá del simple hecho de una característica, sino que se establece en el tiempo y realmente hay un cambio palpable, lo podemos observar. Es importante destacar la definición de ánimo, que el ánimo se define como el estado afectivo del individuo. Es continuo, predeterminado, lo que significa que es lo que representa al paciente durante la mayor parte del tiempo, lo que es constante en él. Lo que quiere decir que no es transitorio, no es temporal, es una actitud afectiva que tiende a permanecer y se vuelve, digamos, la normalidad para el paciente, lo que siente. Por lo que si un individuo, en este caso lo vemos como con distintos cambios a nivel de su eutimia, concepto que se va a ahondar más adelante, durante mucho tiempo unos cambios bruscos, por ejemplo, de pasar de estar tranquilo, pasa de un segundo a otro, a estar triste, a estar ya sea eufórico o con mucha energía, pues podemos pensar que pueda tener un tipo de trastorno del estado de ánimo. Es importante, por lo que hay que tener en cuenta varias características que ya se van a explicar posteriormente en lo que es en la clínica. Hay que recordar que estos trastornos pertenecen a lo que son las psicosis. Y como toda psicosis es normal el hecho de que haya trastornos a nivel de la sensopercepción del individuo, sobre todo también a nivel del pensamiento, no solo en su curso, sino también en su contenido, además de aspectos como el juicio, la propia apariencia y otras características a nivel del examen mental que se ven alteradas, pero sobre todo, más que todo, vamos con lo que son las alucinaciones, los delirios que son muy comunes a nivel de las propias psicosis y se presentan a nivel de estos trastornos del estado de ánimo. Hay que además estar muy atentos en cuanto a lo que es el componente afectivo, sobre todo en la clínica que se va a explicar posteriormente, para la correcta identificación con respecto a otros tipos de psicosis, debido a que esta es la característica principal, el componente afectivo a nivel de los trastornos del estado de ánimo, por lo que hay que estar muy pendientes de este tipo de características y bueno, sobre todo en esta posición se le va a explicar lo más importante, lo más relevante acerca de esta enfermedad, de este tipo de trastorno, que fácilmente se puede identificar y podemos en este caso hacer uso de nuestra experticia y poder de esta manera ayudar al paciente de la mejor manera posible. Buenos días, mi nombre es Eximar Rivas y mi grupo va a hablar o le corresponde el seminario de lo que son los trastornos bipolares. Primero hay que hablar de que el estado de ánimo sufre oscilaciones a lo largo del tiempo y cuando sucede dentro de unos límites que no generan dificultades a la persona, este se le va a denominar eutimia. En cambio, si está muy bajo implica depresión y si está muy alto implica hipomanía o manía. El trastorno bipolar en sí es una de las enfermedades más graves, frecuentes y persistentes de los trastornos psiquiátricos. Antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales como manía y la hipomanía y bajos emocionales como la depresión. Estos cambios duran normalmente varias semanas o meses y van más allá de lo que la mayoría de nosotros experimentamos. En la epidemiología tenemos que el trastorno bipolar tipo 1, esta tiene una prevalencia entre el 0,4 y 0,1% de la población y se produce aproximadamente igual en ambos sexos. Tenemos que los hombres suelen presentar más frecuentemente manía unipolar, una edad de inicio más temprana y presentar una mayor duración en cada episodio maníaco, en sus episodios maníacos. Las mujeres tienden a experimentar más episodios con características mixtas y presentar como episodios más depresivos. Las mujeres, el trastorno bipolar tipo 2 estaría en torno al 0,5 y 1,9% de la población y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. El riesgo de suicidio es mayor en los primeros 5 a 10 años de esta enfermedad. La tasa de suicidio oscila entre el 10 y el 20%. La edad de inicio va a variar entre la infancia y los 50 años, con una edad media de 22 años. La demora del diagnóstico puede llegar a ser hasta de 10 años. Es importante mencionar que el trastorno bipolar se manifiesta usualmente en la adolescencia media o tardía o la adultez temprana, entre los 15 y 25 años aproximadamente. En un estudio reciente efectuado en 11 países se halló que la mediana de la edad de comienzo es a los 25 años.
Tenemos que la etiología de esta enfermedad no tiene, como muchas de las enfermedades psiquiátricas, no tienen una causa como tal. Pero hay estudios que sugieren que el trastorno bipolar tiende a aparecer en determinadas familias. Los factores genéticos tienen mucha más importancia que la educación. También puede que haya un trastorno físico en los sistemas cerebrales que controlan el estado de ánimo. Esto explicaría que a menudo el trastorno bipolar pueda controlarse con meditación. También puede haber como detonantes o exacerbantes, como acontecimientos estresantes o enfermedades físicas que pueden precipitar cambios en el estado de ánimo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Omari Rivas y yo les voy a hablar acerca de la manía. La manía es un episodio de elevación patológica del ánimo caracterizado por exaltación o euforia o con menos frecuencia e irritabilidad, acompañado de una serie de síntomas inespecíficos como pueden ser la irritabilidad, el insomnio o la fuga de ideas. Los episodios de manía forman parte de los trastornos bipolares. En cuanto a su etiología, se desconoce la etiología de las enfermedades afectivas, pero estas deben ser en su mayoría multifactoriales, combinándose factores neurobiológicos y psicosociales. Tenemos también el ritmo estacional, ya que se ha demostrado que hay mayor recaídas en verano. Puede también deberse a factores genéticos, ya que familiares de primer grado de pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo aumentado de padecer algún tipo de trastorno afectivo. Se ha demostrado también que las aminas piógenas, entre ellas serotonina, noradrenalina y dopamina, están relacionadas de manera directa y hay una alteración entre ellas, ya que los metabolitos derivados de lo que son la noradrenalina y la dopamina se han encontrado elevados en aquellos pacientes maníacos. También puede deberse a alteraciones colinérgicas debido a fármacos anticolinérgicos. En cuanto a su clínica, tenemos que la manía se caracteriza por tener síntomas fundamentales somáticos, alteraciones del comportamiento y pensamientos maníacos. Cuando hablamos de síntomas fundamentales, el más característico es un estado de ánimo alegre, del tipo eufórico, el cual no es raro que pueda tornarse más irritable que eufórico, sobre todo cuando ponen límites en su conducta. Síntomas somáticos como pueden ser trastornos del sueño. Estos son pacientes que duermen poco y esto no se debe a insomnio sino a una disminución de la necesidad del sueño. Trastornos del apetito, que no tienen alteraciones específicas ya que hay algunos pacientes que no comen nada y otros que comen demasiado. Igual es raro conseguir a un paciente maníaco obeso debido a que tiene un aumento de la actividad física. Trastornos sexuales en el que aumentan su deseo y actividad sexual, por lo cual no miden consecuencias como ETS y embarazos no deseados. Y estos pacientes suelen sentirse con más energía que nunca, sienten que pueden realizar cosas que antes les parecía imposible, por lo cual hay un aumento de riesgo de accidentes. En cuanto a sus alteraciones del comportamiento, como ya se mencionó, tienen aumento de la actividad física, desprecio del riesgo y de las consecuencias de la conducta. Estos son pacientes que no tienen control financiero, que pueden renunciar a su trabajo o pueden convertirse en personas promiscuas. Alteraciones en cuanto a su apariencia. Suelen vestirse de colores más llamativos o chillones. En el caso de las mujeres, utilizar un mayor número de accesorios o un maquillaje más llamativo. Pero en aquellos pacientes que son maníacos graves, generalmente descuidan su apariencia. Gran hiperactividad física. Esto conlleva una morbilidad alta debido a que suelen llevarse a situaciones de agotamiento extremo, hasta el punto de llegar a tener rasgos catatónicos. Hiperactividad mental. Este es un paciente verborreico, taquilálico y que puede presentar fuga de ideas, que no es más que saltar de una idea a otra sin concluir con juego de palabras, con un lenguaje que al final suele ser incomprensible. Tienen hiperprosexia, que es aumento de la atención, lo que conlleva a distraibilidad y disminuye el rendimiento tanto laboral como académico. Pensamientos maníacos. Estos pacientes suelen tener gran optimismo, ocurrencia exagerada y autoestima muy aumentada, por lo cual no es raro que sientan que tienen un talento especial por encima de las demás personas. Tienen delirios megalomaníacos, que no son más que ideas delirantes de grandeza, que suelen tener un carácter místico religioso. Hiperestesia, en lo que se caracteriza por percibir de una manera más profunda el entorno que les rodea, como por ejemplo que la música los conmueva más. Alucinaciones auditivo-verbales relacionadas con el tema delirante, como por ejemplo sentir que Dios les habla. Falta de conciencia de la enfermedad. Esto es demasiado común debido
a que estos pacientes no aceptan que tienen una enfermedad y se rehúsan a recibir algún tipo de tratamiento farmacológico, por lo cual el 90% de los pacientes maníacos debe ser hospitalizado. Los adolescentes con cuadros maníacos pueden presentar síntomas psicóticos y trastornos de conducta que pueden conllevar a diagnósticos erróneos de esquizofrenia o trastorno antisocial de la personalidad. Según la combinación de síntomas, intensidad y duración, se definen episodios maníacos como síntomas maníacos en intensidad suficiente para deteriorar el funcionamiento del paciente y con una duración de al menos una semana, salvo que sean tan graves que exijan su ingreso inmediato. Puede tener síntomas emocionales como son ánimo eufórico, expansivo o irritable en forma persistente e inapropiada, autovaloración u optimismo exagerado o clara grandiosidad. Puede tener síntomas conductuales como son la verborrea, la fuga de ideas, la distrabilidad, aumento de actividad orientada a objetivos o aumento de la actividad psicomotora. Puede tener síntomas vegetativos como disminución de la necesidad de dormir o a menudo la sensación de aumento significativo de la energía corporal y sexual, además de que también puede tener cambios de apetito. En cuanto a los episodios hipomaníacos, este es un periodo anormal y persistente de un humor elevado, irritable o expansivo. Dura por lo menos 4 días y se diferencia claramente del humor normal. Los síntomas son semejantes a los del episodio maníaco, pero las alucinaciones y las delusiones o síntomas psicóticos están ausentes. En contraste con el episodio maníaco, el hipomaníaco no presenta sintomatología suficientemente severa como para producir un compromiso social, ocupacional o necesitar una hospitalización. El episodio mixto es un periodo de por lo menos una semana en el cual se cumplen tanto los criterios de un episodio maníaco como de un episodio depresivo mayor, casi a diario. El individuo experimenta estados de humor rápidamente cambiantes como pueden ser tristeza, irritabilidad, euforia, acompañados por síntomas tanto del episodio maníaco como del depresivo mayor. Estos síntomas no se deben a efectos fisiológicos directos de una sustancia como por ejemplo una droga o a ninguna condición médica general como el hipertiroidismo. En cuanto a los criterios que usamos para el diagnóstico de un paciente maníaco, están los del DSM-5, en el cual el primero es un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objetivo, que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o actividad, existen 3 o más de los síntomas siguientes. 4 si el estado de ánimo es solo irritable, en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. Entre estos tenemos aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad para dormir, un paciente que habla más de lo habitual, que presenta fuga de ideas, que tiene facilidad de distracción. Este paciente puede tener aumento de la actividad dirigida a un objetivo, agitación psicomotora o participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Otro es alteración del estado del ánimo suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar hospitalización con el fin de evitar daño a sí mismo o a otros, o porque existen características psicóticas. El episodio no se puede atribuir ni a efectos fisiológicos de una sustancia ni a ninguna afección médica. En cuanto a los criterios diagnósticos del hipomaníaco según el DSM-5, tenemos un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía de actividad, han persistido 3 o más de los síntomas siguientes. 4, si el estado de ánimo es solo irritable, representan un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes en un grado significativo, como son aumento de la autoestima, sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad para dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas, facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo, participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencia dolorosa. También el episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas.
Este episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social o laboral o para necesitar hospitalización. Si existen características psicóticas, el episodio es, por definición, maníaco. Este episodio no se puede atribuir ni a efectos fisiológicos ni a ningún tipo de afección médica. En cuanto al diagnóstico diferencial, principalmente se realiza con la esquizofrenia. También, como ya hemos dicho, se debe descartar enfermedades médicas que puedan producir manía o ingesta de sustancias psicoactivas como las drogas. En cuanto al tratamiento, se basa en hospitalización, contención mecánica y química y estabilizadores del humor, donde el tratamiento de elección es el carbonato de litio y generalmente se utiliza con antipsicóticos atípicos. Su dosis es en casos agudos más de 1,5 miliequivalentes por litro y en dosis de mantenimiento 300 miligramos a 600 miligramos vía oral por 3 días. Es efectivo en el 80% de los episodios, tiene un margen terapéutico estrecho y tarda generalmente 10 días en realizar su acción terapéutica. Carbamazepina en dosis aguda de 600 a 1800 miligramos por día. La oxacarbamazepina es un cetoderivado de la carbamazepina que tiene propiedades similares en el caso de manía. El valproato o ácido valproico se utiliza en dosis de 750 a 2500 miligramos al día. Una carga oral rápida de 15 a 20 miligramos por kilo de valproato sódico desde el día 1 del tratamiento se tolera bien y se asocia con un inicio rápido de respuesta. Generalmente, la carbamazepina y el ácido valproico se utilizan en aquellos casos en los que el carbonato de litio tiene demasiados efectos secundarios o está contraindicado. Mi nombre es Mireya Rivera y continuando con el seminario de trastornos del ánimo, yo les voy a hablar sobre depresión. No sin antes definir lo que es el estado de ánimo, que se define como el tono emocional y sentimental generalizado y sostenido que influye en el comportamiento de una persona y que le agrega color a la forma en la que ésta ve al mundo. La depresión, ahora para definir, se conoce como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por episodios en los que las emociones y pensamientos negativos coexisten con déficit cognitivo y alteraciones en el apetito, la libido y el sueño. Este trastorno aparece sin antecedentes de un episodio de manía mixto o hipomanía y debe durar al menos 2 semanas. Y los pacientes diagnosticados con este trastorno generalmente presentan al menos 4 síntomas, como los que ya había mencionado antes, que son cambios en el apetito o alteraciones en el apetito y el peso, sueño, actividad o hipoactividad y falta de energía, entre otros síntomas que voy a mencionar más adelante. En menor proporción de depresiones existen las puras, las típicas y las graves, y en mayor proporción de cuadros atípicos y leves se encuentran las depresiones enmascaradas, que son dificultades diagnósticas por síntomas somáticos predominantes, al menos en el 50% del total. Y todo esto se debe a la resistencia del paciente, o la mayoría de las cosas se debe a la resistencia del paciente a solicitar consulta por temor a ser etiquetado como un enfermo mental. Dentro de la epidemiología tenemos que la depresión es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial y del 3 al 6% de la población en general lo padece. 1 de cada 5 personas que nacen padecerán la depresión y al menos una vez en la vida, y el 70% tendrá más de un episodio. Y el riesgo es de 2 a 6 veces mayor en pacientes o en parientes de primer grado. En cuanto a su etiología, tenemos los factores biológicos, dentro de los que se encuentran las aminas biógenas como la noradrenalina y la serotonina, que estos neurotransmisores son los más implicados en la fisiopatología de la depresión, y también se encuentran otros neurotransmisores como la acetilcolina y la GABA, que se encuentra disminuida en los pacientes con depresión. Dentro de los factores genéticos tenemos los estudios de familiares, adopciones y gemelos que han podido apoyar el carácter genético de esta patología. También tenemos los factores psicosociales, donde se habla del estilo de vida y el estrés ambiental de esta persona. En cuanto al diagnóstico, tenemos la clínica, que aquí se debe realizar una correcta historia clínica y anamnesis del paciente, y
poner estricta atención a los síntomas presentados por el mismo. Muchos de estos síntomas, bueno, también además de la clínica tenemos otras pruebas complementarias, pero dentro de los síntomas que se deben observar en los pacientes y poner estricta atención se encuentran las emociones como la tristeza patológica, que en atípicos puede estar ausente y otras veces puede estar oculta por otra sintomatología. Tenemos la anedonia, de la cual hablará mi compañero más adelante. Tenemos la ansiedad, que es el miedo intenso sin causa, irritabilidad y anestesia afectiva. Tenemos también los síntomas psíquicos o de pensamiento como disminución de la atención, dificultad para pensar, visión negativa del mundo, baja autoestima y autorreproches. Tenemos pérdidas de interés, desesperanza, desamparo y desventura, ideas de incapacidad y culpa y también aquí se encuentran las personas hipocondríacas, ideas de suicidio y estilo cognitivo diferente en el endógeno y neurótico. Tenemos también síntomas o trastornos somáticos como el sueño, ya había mencionado en otra oportunidad el apetito y los cambios en el peso, estreñimiento, alteraciones menstruales y sexuales, la astenia y la apatía y los dolores diversos. En cuanto al tratamiento, se basa en tratar la noxa orgánica conocida, el tratamiento con psicofármacos, donde tenemos que le vamos a recetar al paciente los antipsicóticos o antidepresivos, tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los IMAO y los potenciadores del ánimo como el litio, los psicoestimulantes y la lomotrigina. También tenemos los tratamientos psicoterapéuticos como las recomendaciones higiénicas y el manejo de estos pacientes y las psicoterapias. La meta de este tratamiento es reducir, eliminar los signos y síntomas y reducir también los riesgos y las recurrencias de estos síntomas y restaurar al paciente sus funciones de vida diaria e incorporarlo, si se puede, a su vida diaria. Muchas gracias. Hola, buenos días, doctora. Mi nombre es Alexander Rivas y le vengo a explicar trastorno bipolar tipo 1 para continuar con el seminario. Este es un trastorno psiquiátrico que afecta aproximadamente al 1% de los adultos. Se caracteriza principalmente por la presencia de episodios maníacos, los cuales están presentes en un periodo de al menos una semana en el que el estado de ánimo se eleva o se irrita de manera anormal y persistente, y hay un aumento anormal y persistente en la actividad o energía dirigida hacia un objetivo. La gravedad puede variar de leve a debilitante. En caso grave puede llevar a una incapacidad para trabajar, o sea, asistir a la escuela o tomar decisiones financieras o médicas independientes. También puede causar problemas graves en las relaciones interpersonales. Esta a su vez puede coexistir además con trastornos de ansiedad o abuso de sustancias, especialmente durante los episodios maníacos. Como todo trastorno, el DSM-5 lo clasificó en varios criterios y a su vez, el primero de ellos es el episodio más reciente maníaco único, el cual tiene como una presencia de un único episodio maníaco sin episodios depresivos mayores anteriores. La recidiva se define como un cambio en la polaridad desde la depresión o como un intervalo de al menos 2 meses sin síntomas maníacos. Y un segundo criterio sería que el episodio maníaco no se explica mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no está superpuesta a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. El segundo criterio o la segunda clasificación sería un episodio más reciente hipomaníaco, donde el primero de ellos es actualmente o el más reciente es un episodio hipomaníaco. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto. Por tercero, como los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Y por último, teniendo como que los episodios afectivos en los criterios A y B
mencionados anteriormente no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. La tercera clasificación es un episodio más reciente maníaco, donde en el primer puesto tenemos que actualmente o el más reciente debería ser un episodio maníaco. Como segundo o B, previamente se ha presentado un episodio depresivo mayor o un episodio maníaco o un episodio mixto. Y teniendo como último que los episodios afectivos A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Teniendo una cuarta clasificación, que sería un episodio más reciente mixto, en donde actualmente o el más reciente es un episodio mixto. Previamente se ha presentado al menos un episodio depresivo mayor y un episodio maníaco o un episodio mixto. Y los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado, como los anteriores. Teniendo en cuenta este como el episodio más reciente depresivo, en donde actualmente o el más reciente es un depresivo mayor. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto. Y los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno delirante o trastorno psicótico no especificado. Por último, tenemos que el episodio más reciente puede no estar especificado, teniendo en la primera como que actualmente o el más reciente se cumplen los criterios, excepto en la duración para un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco, un episodio mixto o un episodio depresivo mayor. Previamente se ha presentado al menos un episodio maníaco o un episodio mixto. Los síntomas afectivos provocan un malestar clínicamente significado o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Y por último tenemos que los episodios afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo, no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Ok, bien, para terminar con el trastorno bipolar tipo 1 tenemos que hablar de tratamiento. Y muchos de estos tratamientos no solo tienen un informe farmacológico, sino que también tienen un enfoque psicológico. En mi caso, yo les hablaré de un enfoque psicológico. Y mi compañero José Ramos, que viene a continuación, que va a explicar trastorno bipolar tipo 2, le va a dar de un enfoque farmacológico. Entonces, tenemos un tratamiento en base a la psicoterapia. Como parte clave del tratamiento, el proveedor de atención psiquiátrica puede recomendar terapia cognitivo-conductual para identificar el comportamiento y creencias negativos y poco saludables y reemplazarlo simplemente por otros positivos y saludables. Otro tipo de terapias también pueden ayudar, como la terapia de ritmo social, que implica establecer una rutina constante para un mejor control del estado de ánimo. Teniendo, a su vez, otro tratamiento que vendría siendo una estrategia de autocuidado, que incluye, además de lo de medicamentos y otro tipo de tratamiento, el control exitoso del trastorno bipolar incluye tener un estilo de vida saludable, como dormir lo suficiente, tener una alimentación saludable y estar activo físicamente, mantener un horario regular y participar en actividades sociales y unirse a un grupo de apoyo también puede ayudar muchísimo en este tipo de terapia. Si necesitan más consejos sobre estos temas, consultar al proveedor o en este caso al médico tratante. A su vez tenemos programas de tratamiento, lo cual ayuda a participar en un programa de tratamiento ambulatorio para que el trastorno bipolar pueda ser muy beneficioso. Sin embargo, el proveedor puede recomendar la hospitalización si el trastorno bipolar afecta considerablemente el desempeño de sus funciones o de su seguridad. Y por último tenemos un tratamiento del abuso de sustancias, que es muy común en este tipo de casos.
porque muchas de las personas con trastorno bipolar también tienen problemas con el alcohol, con el tabaco o con las drogas. Quizás parezca que las drogas o el alcohol alivian los síntomas, pero en realidad puede desencadenar, prolongar o empeorar la depresión o la manía. Si tienes problemas con el alcohol u otras drogas, tienes que informarse a los médicos tratantes, de modo que pueda tratar tanto el consumo de sustancias como el trastorno bipolar. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es José Daniel Ramos y continuando con nuestro seminario les voy a hablar del trastorno bipolar tipo 2. Este se define por un patrón de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero en este no se van a observar los episodios maníacos extremos descritos anteriormente en el trastorno bipolar tipo 1. Como dice aquí, la distinción principal entre ambos, el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2, se va a hacer la distinción en la severidad de los síntomas maníacos. Ok, para hacer un diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2 es necesario que se cumplan los siguientes criterios. Vamos a ver que tiene un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios que se van a observar ahorita en las siguientes diapositivas de un episodio de depresión mayor actual o pasado. Para el episodio maníaco, el primer criterio es que haya un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable y un aumento anormal persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. El siguiente criterio es que durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la actividad han persistido 3 días de los siguientes síntomas. 4 si el estado de ánimo es solamente irritable. Representan estos síntomas un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes en un grado significativo. El primer síntoma es un aumento de la autoestima o un sentimiento de grandeza, una disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo, siente un sueño reparador, incluso con dormir únicamente 3 horas en la noche. El paciente se encuentra más hablador de lo habitual o presiona para mantener la conversación con las personas. El siguiente es que hay fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. Facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes o relevantes. El siguiente es que haya un aumento de la actividad dirigida a un objetivo, ya sea social, en el trabajo, en la escuela o sexual, o agitación psicomotora. El siguiente, hay participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Por ejemplo, dedicarse de forma desenfrenada a compras, juegos, apuestas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudentes. El siguiente criterio es que el episodio se asocia a un cambio inequívoco de funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta los síntomas. O sea que vamos a ver que hay una diferencia de su estado de ánimo habitual a el que vamos a presentar el que podemos observar cuando están presentes estos tipos de síntomas. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas, es otro criterio. El siguiente es que el episodio no es suficientemente grave para causar alteración importante del funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización. Y el siguiente es que el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, el medicamento, es decir, que no se relacione el comportamiento actual del paciente al uso de alguna sustancia. Con respecto a los criterios del episodio de depresión mayor, vemos que el primero es que debe tener 5 de los siguientes síntomas que se van a mencionar ahora, que han estado presentes en un periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento anterior, es decir, un cambio a cómo se encontraba anteriormente la persona. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer. El primer síntoma que vamos a hablar es que tiene un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se le ve lloroso. Una nota que se mostraba en el manual es que en los niños y en los adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable.
Otro síntoma, disculpe, es que hay una disminución importante del interés o el placer de casi todas las actividades en la mayor parte del día, casi todos los días. El siguiente es: hay una pérdida importante de peso sin hacer dieta, o hay un aumento de peso sin haber una disminución en la ingesta como tal, o disminución en el apetito. El siguiente síntoma que debe estar presente es el insomnio o hiperosmia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de las otras personas, que no incluye simplemente la sensación de sentirse inquieto, o lo contrario, lentecido. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede llegar a ser delirante casi todos los días. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones casi todos los días. Pensamientos de muerte recurrentes, no solamente el miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. El siguiente criterio es que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y el episodio no se le puede atribuir, como vemos en el episodio anterior, o sea que estos síntomas no se atribuyen al uso de alguna sustancia o alguna afección médica. Con respecto a los episodios hipomaníaco y episodio depresivo, para hacer el diagnóstico de estos, vamos a regresar al anterior. Para hacer el diagnóstico de estos deben cumplirse tanto el episodio maníaco, el episodio hipomaníaco y el episodio de depresión mayor. Deben estar presentes estos criterios, además, que es lo que se va a hacer la diferencia con el trastorno bipolar tipo 1, es que no haya estado presente un episodio hipomaníaco. Además, que se debe hacer diagnóstico diferencial con el trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastornos de ideas delirantes, y que estos síntomas que va a presentar el paciente se expliquen de una mejor forma o encajen mejor dentro de los criterios, porque no hay una forma específica de hacer el diagnóstico, sino a través de criterios. Entonces estos criterios deben encajar más de acuerdo a su sintomatología con un trastorno bipolar tipo 2, no que lo podamos relacionar o que tenga características más fuertes, más relacionables, como el trastorno esquizoafectivo. Y los síntomas que el paciente presente deben estar presentes, están presentes en estos periodos de tiempo, provocan un malestar clínicamente significativo y que van a influenciar o van a deteriorar, lo social, laboral u otras áreas que sean importantes para esta persona. Ahora sí, voy a continuar con el tratamiento farmacológico. Mi compañero anteriormente había hablado del tratamiento. Decidimos hacerlo de esta forma, ya que el tratamiento va a ser igual tanto para el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2, pero la diferencia en la elección de estos va a ser de acuerdo a los síntomas que presente. En ambos es importante siempre la psicoterapia, y también vamos a tener el tratamiento farmacológico, que es lo que les voy a hablar ahora. Pueden estar presentes, por lo general se utiliza estabilizadores del ánimo a fines de controlar los episodios de manía o hipomanía, dependiendo de si es bipolar tipo 1 o tipo 2. Y un ejemplo de esto puede ser el litio, el ácido valproico, el divalproato sódico o la carbamazepina. También se van a utilizar antipsicóticos, esto dependiendo del médico tratante y al igual como mencioné de los síntomas que presenta la persona. Pueden usarse antipsicóticos como la olanzapina, risperidona, quetiapina, aripiprazol. También se van a utilizar antidepresivos con el fin de ayudar a controlar la depresión de este paciente.
También se pueden utilizar medicamentos combinados como el Simvax. Encontré en una referencia que está este medicamento que combina un antidepresivo como la fluoxetina y un antipsicótico como la olanzapina. Los antidepresivos, un ejemplo de esto podría ser la fluoxetina, como se menciona abajo, o la sertralina. Y también se pueden utilizar medicamentos para la ansiedad que ayuden a mantener a esta persona un poco más calmada y ayuden a mejorar el sueño de este paciente. Muchas gracias. Trastornos del estado del ánimo, ciclotimia. Para poder entender la ciclotimia es necesario hacer unas distinciones previas. Los trastornos del estado del ánimo van desde las elevaciones de euforia, que son llamadas también hipertimia, hasta los estados de ánimo más depresivos conocidos como hipotimia, pasando por un estado de ánimo normal que se conoce como eutimia. Entre esas elevaciones y esos estados depresivos vamos a tener una serie de trastornos, los cuales van a tener cada uno sus características clínicas propias. Tenemos que la ciclotimia va a ser caracterizada porque es bifásica, debido a que esta presenta episodios de hipomanía combinados con episodios depresivos. En general, las personas son capaces de tener un control y regular su estado de ánimo. Sin embargo, cuando existen estos trastornos, hay pérdida de ese control generando malestar físico y mental en la persona. Según la RAE, la ciclotimia se puede definir como un trastorno bipolar que tiene episodios maníacos combinados con episodios depresivos. Otra definición es un trastorno bipolar leve, el cual se caracteriza por tener hipomanía leve y depresión leve. La ciclotimia como tal, para poder hacer un diagnóstico de ella, los síntomas van a tener que estar presentes por lo menos 2 años. Esta se incluye en el DSM-5 como trastorno ciclotímico. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que, según la historia, en épocas anteriores, este se incluía dentro de los trastornos de la personalidad, pero con modificaciones ulteriores se fue modificando su concepto hasta que se incluyó en los trastornos del ánimo. En cuanto a la epidemiología, esta se presenta en sexos por igual, pero son las mujeres las que consultan con mayor frecuencia por síntomas depresivos. En cuanto a la edad, esta se presenta en adolescentes y adultos jóvenes y se caracteriza por ser de inicio gradual. Según el DSM-5, el trastorno ciclotímico debe tener varias características esenciales. La primera que podemos mencionar es que el paciente debe presentar un estado de ánimo con muchas altas y bajas. Sin embargo, sus síntomas no van a cumplir con los criterios para realizar el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor o de hipomanía o manía. En cuanto a los síntomas, estos deben persistir la mayor parte del tiempo, pero pueden alternarse con periodos de estado de ánimo promedio. La duración debe ser de 2 años o más, y en niños y adolescentes esta puede ser de 1 año o más. En cuanto a la atención y discapacidad, va a haber disfunción educacional, profesional, personal y social. Y por último, debe realizarse diagnóstico diferencial con otros trastornos como por el consumo de sustancias, trastornos físicos y otros trastornos bipolares. En cuanto a las complicaciones, tenemos que estas se van a presentar cuando hay ausencia de tratamiento. Podemos mencionar el desarrollo de un trastorno límite de la personalidad, también la progresión o evolución de la ciclotimia a un trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar, la tendencia al consumo de sustancias o drogas, también está la combinación de un trastorno de ansiedad con la ciclotimia y por último el aumento de los pensamientos e ideaciones suicidas. En cuanto al tratamiento, tenemos que va a ser una combinación de la psicoterapia con la terapia farmacológica. La terapia farmacológica va a estar por los estabilizadores del humor, como lo son el litio, la carbamazepina, la motrillina, entre otros. En cuanto a la psicoterapia, tenemos que va a estar la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal y de ritmos sociales. Buenos días, mi nombre es Jorge Rodríguez y yo voy a hablar sobre distimias. La distimia, también conocida como trastorno depresivo persistente en el DSM-5, es un trastorno depresivo subafectivo subclínico de curso crónico de bajo grado durante al menos 2 años, con un inicio gradual y un origen a menudo en la infancia o la adolescencia y un curso persistente o intermitente. El término distimia o humor enfermo se introdujo en los años 80. En la mayoría de los pacientes que ahora se clasifican como afectados por trastorno distímico se clasificaban antes en las neurosis depresivas, también denominada depresión neurótica. El síntoma más habitual de la distimia, también conocida como trastorno depresivo persistente del DSM-5, es un estado de ánimo deprimido que dura la mayor parte del día, presente de manera casi continua. Existen sentimientos asociados a ineptitud, culpa, irritabilidad,
enfadado, aislamiento social, pérdida de interés e inactividad y falta de productividad. La distimia hay que distinguirla del trastorno depresivo mayor porque los pacientes se quejan de que siempre han estado deprimidos. Esa es una de las partes por donde hay que distinguirla. Y por lo general los antecedentes familiares de los pacientes con distimia están respecto de trastornos depresivos y bipolares. Epidemiológicamente, el trastorno depresivo persistente es frecuente en toda la población en general y afecta a un 5 o 6% de todas las personas. Se observa en pacientes que acuden a consultas de psiquiatría general en las que se ven afectados entre la mitad y una tercera parte de los sujetos. No hay diferencias entre el sexo en las tasas de incidencia y el trastorno es más frecuente en mujeres menores de 64 años de edad que en los hombres de cualquier edad. Y es más habitual entre personas solteras y jóvenes y de bajo nivel socioeconómico. La distimia tiene varias etiologías, los factores biológicos son importantes. Las bases biológicas de los síntomas del trastorno distímico y del trastorno depresivo mayor son similares, pero las bases biológicas de la fisiopatología subyacente difieren entre ambos, entre la distimia y el trastorno depresivo mayor. El estudio del sueño, por ejemplo, la reducción de la latencia del REM y el aumento de la densidad de los REM son dos marcadores de estado de depresión en el trastorno depresivo mayor, que también se presenta una proporción significativa en los pacientes con trastorno distímico. Y el estudio neuroendoclínico, los dos ejes neuroendocrinos más estudiados en el trastorno depresivo mayor y el distímico son el eje suprarrenal y el eje tiroideo, que se han estudiado mediante la prueba de supresión con desametasona y la prueba de estimulación de TRH respectivamente. Los factores psicosociales, las teorías psicodinámicas sobre el desarrollo del trastorno distímico proponen que el trastorno es consecuencia de alteraciones durante el desarrollo de la personalidad y del yo, que culminan en la dificultad de adaptación a la adolescencia y el inicio de la edad adulta. Uno de los mecanismos de defensa más importantes es la formación reactiva, la autoestima baja, anedonia e introversión, y se asocian habitualmente con el carácter depresivo. En Freud, en Dolor y Melancolía, afirmaba que una frustración interpersonal en los momentos más precoces de la vida puede causar una vulnerabilidad a la depresión que provoca relaciones de amor ambivalentes en la edad adulta. Entonces, las pérdidas reales o temidas en la vida adulta desencadenarían la depresión. Y las personas susceptibles de depresión son moralmente dependientes de que hay gratificación narcisista constante. También está la teoría cognitiva de la depresión. También se puede aplicar el trastorno depresivo persistente. Esta teoría sostiene que la disparidad entre las situaciones reales y las fantasías disminuye la autoestima y provoca un sentimiento de indefensión. El éxito del tratamiento de algunos pacientes con trastorno distímico apoya en cierto modo el modelo teórico. Diagnóstico y curso clínico. Los criterios de diagnóstico clínico del trastorno depresivo persistente, distimia del DSM-5, proponen la presencia de un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo durante al menos 2 años o 1 año para niños y adolescentes. Para cumplir los criterios diagnósticos, un paciente no debe presentar síntomas que pueden explicarse mejor por un trastorno de depresión mayor y nunca debe haber tenido un episodio de manía o hipomanía. En el DSM-5 se permite a los clínicos especificar si el inicio fue precoz, antes de los 21 años, o tardío, después de los 21 años o mayores. Y también se permiten las especificaciones de los síntomas atípicos. El perfil de la distimia se superpone con el del trastorno depresivo mayor, pero difiere que en los síntomas tienden a ser mayores que los signos, más subjetivos que en la depresión objetiva. Ello significa que los trastornos de apetito y libido no son característicos y no se observa agitación o retraso psicomotor en las distimias en comparación con la depresión mayor. Todo esto se traduce en una depresión con síntomas atenuados. O sea, prácticamente la distimia es una depresión mayor con síntomas atenuados. Y no obstante, se observan síntomas endógenos sutiles, inercia, letargo, anedonia, que suelen ser peores por la mañana. Los criterios centrales del DSM-5 para la distimia tienden a destacar la disfunción vegetativa. Y la ansiedad no llega a ser un componente relevante necesario de este cuadro clínico, a pesar de que la distimia se diagnostica también con frecuencia en los pacientes con ansiedad y trastorno fóbico. Y la situación clínica suele diagnosticarse como un trastorno mixto ansioso-depresivo. Los síntomas esenciales del trastorno distímico primario consisten en melancolía habitual, rumiación, falta de disfrute por la vida y preocupación por su lentitud. Y la mejor forma de diagnosticar el trastorno depresivo persistente es identificar una presión de bajo grado, fluctuante y de larga evolución que se experimenta con una parte del yo habitual y que representa la acentuación de los rasgos observados en el temperamento depresivo. El cuadro clínico de la distimia es variado. En algunos pacientes evoluciona la depresión mayor, mientras que en otros manifiesta trastornos principalmente de la personalidad. El diagnóstico diferencial es esencialmente idéntico al del trastorno de depresión mayor. Existen muchas sustancias y afecciones médicas que pueden provocar síntomas depresivos crónicos,
Pero dos trastornos son particularmente importantes en el diagnóstico diferencial con el trastorno distímico, que son el episodio depresivo menor y el trastorno depresivo breve recidivante. El episodio depresivo menor se caracteriza por episodios de síntomas depresivos que son menos graves que los que se observan en el trastorno depresivo mayor, pero la diferencia entre la distimia y el menor radica principalmente en la naturaleza episódica de los síntomas. Con el breve recurrente, el trastorno depresivo recurrente se caracteriza por periodos breves inferiores a 2 semanas, durante los cuales se presentan los episodios depresivos y difieren con los distimia en dos aspectos: presentan un trastorno episódico y sus síntomas son mucho más graves. La depresión doble se estima que el 40% de los pacientes con trastorno de depresión mayor también cumplen los criterios de trastorno depresivo persistente, y una combinación que con frecuencia se denomina depresión doble y tiene un peor pronóstico que los pacientes que presentan solo un trastorno de depresión mayor. También el alcohol y otras sustancias pueden cumplir los criterios de diagnóstico con un trastorno relacionado con el consumo de sustancias. Esta asociación parece lógica, ya que los pacientes con distimia tienden a desarrollar métodos de afrontamiento de su estado crónicamente deprimido, entre los que se incluye el abuso de sustancias. La evolución de este paciente: alrededor de los 50% de los pacientes con trastorno depresivo persistente o distimia presentan un inicio gradual de los síntomas antes de los 25 años de edad. A pesar de un inicio precoz, a menudo se sufren los síntomas durante una década antes de buscar ayuda psiquiátrica y consideran que el trastorno de inicio precoz es algo que simplemente forma parte de sus vidas. Los pacientes con un inicio más temprano de los síntomas tienen un riesgo mayor de presentar un trastorno de depresión mayor o un trastorno bipolar 1 en el curso de su enfermedad. Y en los estudios de pacientes con diagnóstico de distimia se demuestra que cerca del 20% de los casos progresaron a un trastorno de depresión mayor, un 15% a bipolar 2 y menos del 5% a bipolar 1. El pronóstico de estos pacientes depresivos persistentes suele ser muy variado. Los fármacos antidepresivos y algunos tipos concretos de psicoterapia tienen efectos positivos en el curso y pronóstico del trastorno. Los datos sobre los tratamientos que se utilizaban antes indican que solo el 10 al 15% de los pacientes presentaban remisión de los síntomas, y un año después del diagnóstico inicial, y alrededor del 25% de todos los pacientes con distimia nunca alcanzan una recuperación completa. No obstante, el pronóstico es bueno cuando se aplica el tratamiento. El tratamiento: históricamente los pacientes con trastorno depresivo persistente recibían tratamiento o se les veía como candidatos a una psicoterapia a muy largo plazo, orientada a introspección. Los datos más actuales constituyen un importante apoyo objetivo entre la terapia cognitiva, la terapia conductual y el tratamiento farmacológico. Son las bases del tratamiento de la distimia. La terapia cognitiva es una técnica en la cual se enseñan a los pacientes nuevas formas de pensar y comportarse, que reemplazan las actitudes negativas y defectuosas que tienen sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre el futuro. Entonces se trata de un programa de tratamiento a corto plazo orientado a los problemas actuales y para obtener una mayor resolución. La terapia conductual de los trastornos depresivos se basa en la teoría de que la depresión es causada por una pérdida del refuerzo positivo como consecuencia de una separación, una muerte o un cambio brusco en el entorno. Los distintos métodos de tratamiento se centran en los objetivos específicos de aumentar la actividad, proporcionar experiencias placenteras y enseñar a los pacientes a relajarse. Y también tenemos la psicoterapia orientada a la introspección, la psicoanalítica, también es muy importante, y la terapia interpersonal de los trastornos depresivos se examina en las experiencias interpersonales actuales del paciente y la forma en que afronta el estrés con el objetivo de reducir los síntomas depresivos y mejorar su autoestima. La psicoanalítica orientada en la introspección, como había dicho, es el método de tratamiento más frecuente para la distimia y muchos médicos consideran que es el tratamiento de elección. El abordaje psicoterapéutico intenta relacionar el desarrollo y el mantenimiento de los síntomas depresivos con los síntomas de inadaptación de la personalidad a los conflictos no resueltos desde la primera infancia. La terapia familiar de grupo también es importante, y el tratamiento farmacológico se cree. Las creencias teóricas tradicionales de que la distimia es sobre todo un trastorno determinado psicológicamente han provocado a muchos médicos evitar prescribir antidepresivos para sus pacientes, aunque en muchos estudios se ha demostrado el éxito terapéutico de los antidepresivos. Parece que los ISRS, la venlafaxina y el bupropión constituyen un tratamiento eficaz en los pacientes con trastorno depresivo persistente, y los IMAO también son eficaces en un subgrupo de pacientes con distimia. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado ya al final de lo que es la exposición de todo lo que es los trastornos del estado de ánimo, y me quiero dar la libertad para darles una conclusión o un tipo de análisis que se puede sacar de todo esto haciendo puntualizando ciertos aspectos.
Entonces, bueno, ya tocamos diversos temas en lo que es la temática del trastorno del estado de ánimo. Vemos que implican cambios rápidos en lo que es el estado normal de lo que es individuo, lo que es su eutimia. Entonces, aquí podemos ver que pueden haber cambios bruscos o pueden haber también cambios variados, que pueden ser combinados, no solamente el hecho de tener manía o tener depresión, estar en un polo o en el otro, sino que también pueden ir variando en lo que es en el tiempo. Ese tipo de cambios bruscos, variedad a nivel de lo que es la eutimia, lo que es la conducta normal, lo que es más que todo los sentimientos, el componente afectivo, es una de las características principales de lo que es el trastorno bipolar o los trastornos del estado de ánimo en sí. Vimos que, además de todo, el caballo de batalla esencial para el tratamiento es el carbonato de litio. Es el principal, es el que se descubrió, el primero que se descubrió para lo que son los eutimizantes o los estabilizadores del estado de ánimo, o los que son conocidos como normotímicos. También debemos destacar el uso de la carbamazepina, el uso de la lamotrigina o el uso del valproato, que todos ellos son útiles y pueden variar su uso dependiendo del tipo de afección, si es agudo, si estamos en un episodio agudo o no. No hay que abusar de ellos en sí, ni pensar que son la única solución a un trastorno del estado de ánimo, sino que su uso ha de ser complementado con terapia u otras herramientas para el mejoramiento del paciente. Es decir, no podemos pensar, como a veces se piensa en psiquiatría, se tiene ese pensamiento, esa creencia de la especialidad en donde se tiene que resolver todo con medicamentos, sino que si bien los medicamentos ayudan al paciente, lógicamente ayudan si hay alteraciones, porque las hay a nivel de neurotransmisores o secreción de sustancias a nivel cerebral, pues es necesario también combinarlo con otro tipo de terapia que puede ayudar también en, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo. Entonces es importante destacar esto. Bueno, en atención primaria es necesario destacar también que, como médicos generales, si bien es posible detectar a pacientes con dichos trastornos, sí se puede. Nuestro deber es identificarlos y referirlos en tal caso al psiquiatra. Relativamente también podemos asistir en situaciones que requieran nuestra ayuda, sobre todo en pacientes con episodios, por ejemplo, de manía aguda, en donde nos llega un paciente con agitación psicomotriz, no sabemos qué hacer, estamos viendo ese paciente agresivo, muy alterado, en donde tenemos que calmarlo y no se puede hacer uso directamente de la conversación o de nuestra experticia a nivel verbal, sino que debemos hacer uso de, por ejemplo, medicamentos u otro tipo de herramientas. Por ejemplo, en estos casos no podemos administrar, si queremos tener un tratamiento o controlarlo de manera farmacológica, no podemos administrar directamente normotímicos, sino que debemos administrar en este caso antipsicóticos. Recordemos que los trastornos del estado de ánimo son psicosis, entonces administramos antipsicóticos como el haloperidol y también administramos el biperideno, que también es útil en lo que es el control de las alteraciones o de los efectos secundarios extrapiramidales que pueda tener el tratamiento con antipsicóticos. Posteriormente, en tal caso, si vemos clínica del trastorno del estado de ánimo, pues entonces podemos mandar algún tipo de eutimizante o estabilizador y referir al paciente al psiquiatra. Esto es importante, no podemos resolver únicamente al paciente con lo que le demos o a nivel de médico general, sino que debemos también hacer acto de humildad y poder trascender y poder pasarle la responsabilidad a personas más calificadas que nosotros. Entonces, bueno, es importante destacar que por la pandemia de coronavirus es posible encontrar pacientes debutando con la clínica psicótica y trastorno del estado de ánimo, y estos mismos no se alejan de esta realidad. Estos trastornos se pueden ver no solamente, por ejemplo, si hacemos diagnóstico diferencial con esquizofrenia, la esquizofrenia no es la única que puede aparecer a nivel de la psicosis por la pandemia. Todo puede ser un detonante, en este caso la pandemia sabemos que lo que es el aislamiento, entre otras restricciones a nivel social, pueden ser detonantes o causantes de algún tipo de brote o para debutar con dicha clínica de trastornos del estado de ánimo. Entonces, es menester que los médicos presten apoyo y ayuden a lo que respecta a la promoción de la salud mental, aspecto muy delicado que no debe ser subestimado. Lógicamente, la salud mental siempre ha sido algo subestimada y siempre se deja lo que es la cura de las enfermedades que vemos, lo físico o lo orgánico, pero lo mental forma parte del concepto de salud. Sabemos que es el completo bienestar biopsicosocial. Psico implica de la mente, del psiquis. Entonces es importante que no demos por sentado el hecho de que el paciente ya sabe cómo regular sus emociones, sino que dependiendo de la situación, el paciente, si carece de herramientas emocionales, sobre todo ahorita mismo en una pandemia, puede derivar en cierto tipo o ser más propenso a desarrollar cierto tipo de alteraciones
a nivel mental. En este caso tenemos la psicosis representada específicamente en este caso por los trastornos del estado de ánimo, por lo que hay que tener cuidado y siempre tener la mente pendiente de este tipo de alteraciones. Gracias.